Dios te bendiga una vez más. Te habla tu hermano Carlos Alfredo Santiago y estoy por aquí para compartir contigo 5 principios bíblicos fundamentales para la vida de un creyente. Hoy vamos a estrenar esta sesión a la luz de la Biblia. Son temas fundamentales, son temas muy importantes para la vida de un creyente. ¿Y cuáles son estos 5 principios fundamentales? La palabra, o sea, la evangelización, la regeneración, la justificación, la santidad y el bautismo en el Espíritu Santo. Son 5 principios que deben de estar atados al corazón del ser humano, al corazón del creyente, para así tener una buena vida delante del Padre. Y nos vamos a estar trasladando bíblicamente a lo que es Génesis 1.26 o Génesis 1.1. ¿Quién no se sabe Génesis 1.1? Cuando habla a la luz de la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que Dios empezó a establecer orden en la tierra, empezó a establecer lo que es las grandes lumbreras, empezó a darle orden, a darle forma. Dice que separa la luz de las tinieblas. A lo seco llamó tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Luego de Dios hacer toda esta composición de la tierra, dicen Génesis 1, 26, 27, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y dice que Dios crea al hombre a su muñeco de barro y le da soplo de vida que salió de él. Y estableció Dios al hombre en el huerto del Edén y le dio un mandato: mira, puedes vivir aquí en esta tierra, puedes comer de todos los frutos, puedes deleitarte, trabaja, cuida la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Estoy ya en la parte cuando Dios inclusive le crea la ayuda idónea, le crea a la mujer y el hombre estaba en el huerto, tranquilo, bajo un mandato de parte de Dios que fructifique, que cuide, que proteja esa tierra. Y Dios le dio un mandato al hombre: no comas de tal árbol, de este árbol no lo toques, no lo mide, no coma de él. Pero el hombre desobedeció. Vemos que en Génesis capítulo 13 el hombre desobedece a Dios. Y cuando el hombre desobedece a Dios, viene lo que es una separación, viene lo que es una muerte del hombre. Y esta muerte es espiritual, porque tenemos 2 muertes, espiritual y humana. La humana es la de separación de los espíritus del cuerpo y la espiritual es nuestro espíritu separado de Dios, nuestra alma separado de Dios. Y en Génesis capítulo 6 se establece que el hombre peca ante Dios y hay lo que es una separación, viene una muerte del hombre, porque ya el hombre no es lo mismo su vida cuando comete pecado, porque esa relación con Dios se rompe, esa imagen y semejanza se empaña. Entonces establece lo que es Dios. No podríamos decir un plan, porque desde el principio Él conocía todas las cosas, sino que dentro de su eternidad ya estaba establecido que iba a haber una redención con el hombre. Y esta redención es a través de Cristo. Y vemos que al pasar de los tiempos, el Antiguo Testamento tenemos lo que es muchas profecías, tenemos muchas señales acerca de que Cristo iba a venir a la tierra, de que Cristo iba a redimir al hombre caído por el pecado, lo iba a redimir delante de Dios. Y vemos que Jesús muere en la cruz del Calvario. Jesús se entrega por cada uno de nosotros. Y al Jesús entregarse por cada uno de nosotros, dice que Él nos redime con el Padre. Nos redime con el Padre por nuestros delitos y pecados, porque nosotros heredamos esa concupiscencia, esa atracción al pecado por el pecado de Adán. Pero dice la Escritura que era necesario que venga el segundo Adán, haciendo alusión a Cristo, para restaurarnos juntamente con Él. Romanos dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por haber entrado el pecado a través de este hombre llamado Adán, todos heredamos esta concupiscencia, esta atracción al pecado, y Jesús tenía que morir en la cruz para liberarnos de esto. Bendito sea el nombre de Dios. De ahí es que nace esta inquietud de hablar de lo que son estos 5 principios básicos. Y uno de los primeros principios es el Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús, porque no te puedo hablar
de los principios sin hablarte del Evangelio. Y las Escrituras dicen que el Evangelio, si buscamos la definición de Evangelio, dice que es buena nueva de salvación por medio de Jesucristo. Nueva buena de salvación por medio de Jesucristo. Dice que las Escrituras, ¿y cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a saber si no se le ha predicado? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, lo primero que debe de suceder es que nosotros debemos de recibir el Evangelio. Debemos de ser predicados. Debemos de recibir el llamamiento a través del Evangelio. Alguien tiene que predicarnos, ya sea a través de un mensaje, a través de la radio, a través de un compañero. Analice usted cómo usted fue llamado a través de la conciencia, Cristo hablando a tu alma a través del Espíritu Santo, convenciéndote de pecado, pero debes de tener un llamado a través del Evangelio. Y luego de este llamado viene lo que es un arrepentimiento. Cuando las Escrituras, cuando la palabra, cuando el Evangelio nos expresa y nos enseña de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos separados de Dios, que estamos abrazados del pecado y lejos de Dios. Cuando entendemos esto de que nuestro final, gloria a Dios, sin Jesús va a ser un caos, que sin Jesús vamos a ir a la condenación eterna, pero no solo por la condenación eterna, sino que sin Jesús nuestra alma no tiene el consuelo, que nuestra alma no tiene esta paz, porque nosotros fuimos creados para estar en conexión con el Padre y por el pecado se perdió esta conexión. Entonces nuestra alma, nuestra vida, nuestro entorno, nuestro todo no está bien, no se siente bien. Vemos que busca deleite y no encuentra la satisfacción por medio de estos deleites. Podemos buscar en las cosas materiales, pero allí nuestra alma no encuentra esta satisfacción. Entonces, a través del Evangelio, que nos arroja luz de esto, que nos arroja luz de que necesitamos algo más, y ese algo más es Jesús en nuestros corazones. Cuando recibimos el Evangelio, que nos hace entender de que fuera de Cristo nada podemos hacer, de que fuera del Padre, separado del Padre, nada somos, de que separado del Padre lo que hay es sufrimiento, de que separado del Padre lo que hay es muerte eterna. Cuando el Evangelio nos expresa esto y nos expresa que solo a través de Cristo podemos tener esa redención y volver a nuestra vida eterna y podemos volver a nuestra plenitud con Dios, cuando el Evangelio nos expresa esto, entonces llega a nuestra vida lo que es el primer paso, que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es sentir un dolor. Arrepentirse es un cambio de actitud frente al objeto por el cual se siente la pena. O sea, yo voy a sentir un dolor y voy a accionar a un cambio de arrepentimiento por el dolor de lo que estoy sintiendo que hice mal o que no estoy haciendo bien o que no es lo adecuado. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mediante este arrepentimiento es que yo voy a reconocer de que estoy mal. Le voy a poner un ejemplo. Es como que usted toma un autobús y en ese autobús usted se quiere dirigir al punto B, pero por equivocación usted coge el autobús al punto A. Y cuando usted se monta, que va al punto A, que usted se da de cuenta de que esa trayectoria no es el camino que usted debe de llevar o que usted quiere llegar o es el objetivo de bien para usted, usted siente dolor, usted se arrepiente de ese viaje porque no está en el camino adecuado, se apea del autobús y toma el autobús que va al punto B, que es al punto donde usted quiere llegar, que es al punto donde sí usted va a resolver cierta situación que usted quiere realizar. Entonces es yo arrepentirme del camino, la trayectoria que tomé para tomar la trayectoria que tomé de forma equivocada para tomar la buena y verdadera trayectoria. Es ese cambio de vida, ese es el arrepentimiento, reconocer de que no estoy bien delante de Dios, reconocer de que no estoy haciendo lo adecuado delante de Dios y cambiar
no es solamente reconocer, es cambiar, reconocer y aceptar a Jesús en mi corazón. Luego de reconocer y aceptar a Jesús en mi corazón, entonces viene el acto de justificación, que es el segundo principio. Y el acto de justificación es el acto de hacer a un hombre justo. Es que a mí me toca o me tocaba una condena, yo no tengo cómo pagar esta condena y alguien por mí toma esa condena y me hace libre. No es que yo no merecía la condena, sino que por misericordia y amor, alguien fue por mí, pagó por mis pecados, pagó por mí, se entregó él y me hizo libre. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús, a través de la fe, nosotros somos justificados delante del Padre. Y como a través de la fe somos justificados delante del Padre, el Padre entonces nos acepta mediante Jesús. Si no es Jesús quien nos justifica, no podemos estar delante del Padre, porque nuestro delito y pecado delante de Dios son tan grandes que solo no podemos ir delante de Él. Tenemos que ir, como quien dice, Jesús delante y nosotros detrás de Él. Jesús presenta justificación, la justificación de que murió en la cruz, la justificación de que murió por mis pecados, la justificación que murió por mis delitos, y al Él justificarme, entonces el Padre sí me acepta delante de Él. Pero no es que yo no haya cometido pecado, no es que yo haya pagado porque no tengo cómo pagar, sino que Jesús pagó por mí y me hace justo delante del Padre. Esa es la justificación. Luego pasamos a lo que es un proceso de regeneración. Un proceso de regeneración. ¿Y qué es la regeneración? La regeneración es el renacimiento. Es el nuevo nacimiento. Y quiero irme a las Escrituras. Nos vamos a ir a Tito. Buscamos Tito 3:5. Y dice: nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración es el cambio de vida, es el proceso que yo comienzo. Desde que me arrepiento, desde que me convierto, que Jesús me justifica, yo empiezo una regeneración. Y si yo en el mundo era dado al pecado, ahora mediante las Escrituras y la oración y la conexión con Dios, mis actitudes empiezan a cambiar. Y si yo era una persona que era desenfrenado en mis deseos, en mis pasiones desordenadas, mediante las Escrituras, yo voy tomando una actitud nueva. Yo voy tomando una nueva vida, pero esa nueva vida tengo que aprenderla de las Escrituras. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si yo mentía, ahora veo que por las Escrituras dice que no debo de mentir. Si yo robaba, ahora por las Escrituras dice que no debo de robar. Si yo estaba en fornicación, en adulterio, mediante la palabra, dicen las Escrituras que debo de dejar esa vida y empezar una vida de regeneración. Y esas cosas ir dejándolas poco a poco. Hay veces que hay personas que entienden de que no pueden estar en el Evangelio porque cuando se convierten hay ciertas cosas en su vida que no la pueden dejar de golpe. Y déjame decirte algo, no todo tú lo vas a dejar de golpe. El Espíritu Santo va a empezar una regeneración en tu vida, pero tiene que ver esa actitud de cambio. Él tiene que ver esa actitud de transformación, de que tú quieres cambiar las cosas viejas y tomar las cosas nuevas. Y eso Él debe de verlo en ti, que tú escudriñes sus Escrituras, que tú busques esa conexión con Él y le pidas: Señor, si tenías un vicio de cigarrillo, decirle: Señor, mediante tu poder, ayúdame a dejar esto. Si tenías tendencia a ser chismoso, Señor, mediante tus Escrituras y tu búsqueda, ayúdame a dejar esto. Y paso a paso, el Señor te va a ayudar con esto. El próximo paso
que debemos de ver es la santidad o la santificación. ¿Y qué es la santidad? Es purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Y me gusta el último sinónimo, que es separar. Cuando tú te conviertes a Cristo, tú eres separado. Las cosas del mundo y tú no pueden ir ligados. Y cuando hablo de las cosas del mundo es al sistema de pecado. Porque no es que vas a dejar de compartir con tu familia, o que vas a dejar de compartir con tus amistades, o que no vas a ir a trabajar o no vas a estar en un trabajo, porque tú tienes que estar separado para Dios. No es así de forma literal. Es el sistema de pecado, es el sistema del mundo que ya ahora no puede estar ligado a él. Y si antes con tus amistades tú te ibas de parranda, ya tienes que apartarte de esto. Pero si antes con tus amistades tú vivías una vida en pecado, tienes que apartarte de esto. Pero ya si aún inclusive con tus familiares tú vivías una vida desenfrenada, ya tienes que apartarte de esto porque eres separado. Vamos a ser amigos, pero ahora debes de ir tú conmigo a la iglesia, o cuando nosotros vamos a hacer compartir, debes de entender de que soy una persona cristiana, y como persona cristiana tengo una vida nueva y ya no puedo hablar las mismas cosas que hablaba antes, ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes, pues estoy separado con Dios. Por medio de la santificación me separo con Dios. Y vamos a ir a las Escrituras. Hebreos 12:14. ¿Qué nos dice Hebreos 12:14? Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que ser santos delante de Él. Debemos de santificarnos. Es un paso muy importante. Es un principio muy importante. Recuerda, santificación es separación. Pero esta separación no es aislarme de las demás personas, sino aislarme del sistema que llevan las demás personas. Que aunque comparta contigo, soy una nueva criatura. Y las cosas que tú haces o que yo hacía en el mundo, que delante del Señor son pecados, yo las dejo atrás. Gloria a Dios. El último paso o el último principio que quiero enfatizar hoy es el bautismo en el Espíritu Santo. Y este es un paso fundamental para la vida del creyente. El bautismo en el Espíritu Santo. Juan el Bautista, mientras predicaba y bautizaba en el Jordán, él decía: a la verdad, yo bautizo con agua, pero tras mí viene uno que él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, este bautismo nosotros debemos de buscarlo, debemos de adherarlo. ¿Por qué? Porque Cristo, antes de irse de esta tierra, le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene de que yo me vaya, porque el Espíritu Santo esté con ustedes y en ustedes. El bautismo en el Espíritu Santo es que a través de él, a través del Espíritu Santo, es que yo voy a entender lo que Jesús hizo en la cruz. Es que yo voy a poder llevar el proceso de santificación, de regeneración, de todo lo que tiene que ver con el creyente. El bautismo del Espíritu Santo es quien te va a dar la fuerza para entonces tú empezar a accionar bajo el ministerio que Dios te ha asignado, bajo la gracia y la asignación que Dios te ha dado desde el cielo. Porque también cuando tú llevas todos estos pasos, hay un trabajo que debemos de hacer como creyentes, y es ir y hacer discípulos. Jesús nos mandó a ir y a hacer discípulos. Y es mediante el bautismo del Espíritu Santo que nosotros vamos a ir y poder hacer esto. Es mediante el bautismo del Espíritu Santo que vamos a poder entender y poder llevar el Evangelio en esta tierra. Es mediante el Espíritu Santo que vamos a poder regenerar nuestra vida por completo. Es mediante el Espíritu Santo que vamos a poder, bendito sea el nombre de Jesús, llevar a cabo la misión de discípulo a otro y dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y así como un día
yo recibí el Evangelio, ahora yo soy portador de este Evangelio y soy una persona que lleva este Evangelio a través de la predicación, a través del modelo de mi vida, de cambio y de transformación que las demás personas van a ver. Y es mediante el Espíritu Santo, es mediante este bautismo, que nosotros podemos verlo en Hechos desde el capítulo 2, donde Pablo y los discípulos estaban en el aposento alto y reciben esta promesa del Espíritu Santo, y cuando son bautizados en el Espíritu Santo hablan en nuevas lenguas, pero estas nuevas lenguas cuando ellos la hablan es para predicarle a toda una nación y unas personas que estaban ahí que hablaban en otro lenguaje. Cuando llega el Espíritu Santo lo hace hablar en este idioma y le hace predicar a estas personas. Cuando llega el bautismo del Espíritu Santo vemos a un Pedro que era un poco tosco, un poco torpe, que se para y hace una predicación donde se convierten como 3,000 personas. Es mediante el bautismo en el Espíritu Santo que se va a recibir lo que es este fuego, esta llama que arde en mi corazón para yo llevar el Evangelio, para yo hablarle a otro, bendito sea el nombre de Jesús, para decir, como decían los apóstoles, es necesario obedecer a Cristo antes que a los hombres. Cuando le dijeron que no predicasen, ellos dijeron, mira, no nos importa morir. Nosotros, si tenemos que morir por Cristo, no nos importa, pues tenemos que llevar esta asignación de llevar el Evangelio. Tenemos que hacer esta asignación. Pero todo esto, este fervor, este fuego, esta llama, esta decisión tan firme que estos hombres de Dios llevaban es porque estaban bajo la cobertura y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito de presentarte estos 5 principios? De seguro ya eres cristiano, pero tal vez no has entendido la justificación. Y Dios te justifica, pero tus pecados pasados te proclaman, te llaman y te dicen que no eres digno, que no eres apto y que lo que tú hiciste fue tan grave que Dios no te va a recibir, que Dios no te va a perdonar. Jesús te justifica, Jesús te perdona. Así que recibe liberación mediante la justificación del Padre. Tenemos la regeneración. Tal vez tiene algunas cosas que no has podido dejar y quieres dejar el Evangelio y entiendes y dices, voy a dejar el Evangelio porque no he dejado esto. La regeneración es paso a paso mediante las Escrituras y mediante el Espíritu Santo, mediante la oración y la conexión con Dios. La santificación es la separación del sistema de pecado, del sistema del mundo, gloria a Dios. Y el bautismo en el Espíritu Santo que todo creyente debe de buscar, que todo creyente debe de anhelar. Así que esto son principios fundamentales para la vida de un creyente y principios fundamentales para la vida del ser humano, porque te hablé desde la caída del hombre y la redención a través de Cristo y la llegada del Espíritu Santo para continuar con la vida cristiana. Así que revisa esos 5 pasos, cómo están en tu vida. Revisa esos 5 pasos, cómo lo estás llevando, si lo estás llevando de forma adecuada para que puedas caminar bajo la cobertura de Dios y llevar a cabo la asignación de predicar el Evangelio a toda criatura. Dios te bendiga. Te habló tu hermano Carlos Alfredo Santiago. 5 principios básicos, 5 principios fundamentales de la vida de un creyente o de la vida de un ser humano. Esto fue la sesión bajo la luz de la palabra. Dios te bendiga. Dios bendiga a la iglesia IDP de los Rosales. Bendiciones a la pastora Génesis, al pastor Sewi, a todos los chicos de allá, bendiciones y nos vemos en una próxima entrega. Estaremos trayendo más contenido, así que suscríbete, da like, comparte, comenta. Puedes dejar tu comentario que son de gran edificación para mí. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y todos aprendemos del Evangelio y sigue creciendo. Comparte esto porque puede ser de bendición para otros. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega.